hay algo que la historia oficial casi nunca menciona sobre Poncio Pilato. El hombre que firmó la sentencia más influyente de la historia humana terminó sus días no en Roma, no en Judea, sino exiliado en una provincia remota del imperio, removido de su cargo en desgracia, olvidado por el mismo sistema que lo había puesto en el poder. Su caída comenzó apenas unos años después de aquella mañana en Jerusalén, y cuando llegó, fue rápida, humillante y definitiva. Lo que ocurrió entre el año 26 y el año 37 de nuestra era, durante los 11 años que Poncio Pilato gobernó la provincia de Judea como prefecto de Roma, es una historia que entrelaza el poder imperial con la fragilidad humana, la ambición política con la cobardía moral y el juicio de un hombre con el plan eterno de Dios. Para entender cómo terminó Pilato, es necesario entender primero quién era, de dónde venía y qué clase de mundo lo había formado. El Imperio Romano del primer siglo era una máquina de poder sin precedentes en la historia antigua. Desde las orillas del Rin hasta las arenas del desierto sirio, desde las nieves de Britania hasta las palmeras del norte de África, Roma gobernaba un territorio de proporciones colosales, y lo hacía a través de una red de gobernadores, prefectos y procuradores que respondían directamente al emperador. Poncio Pilato pertenecía a ese engranaje. Era un hombre del orden ecuestre romano, lo que significaba que ocupaba un rango social y militar por encima del ciudadano común, pero por debajo de la aristocracia senatorial. Los prefectos de provincias como Judea eran típicamente elegidos de este rango. Hombres con experiencia militar, con conexiones en Roma, con la capacidad de administrar territorios difíciles y mantener el orden sin necesitar supervisión constante. Judea era considerada una provincia menor, periférica, pero enormemente complicada. La densidad religiosa y cultural del pueblo judío, su historia de resistencia frente a potencias extranjeras, sus tensiones internas entre fariseos y saduceos, entre celotes y esenios, entre el pueblo y su clase sacerdotal, hacían de aquella pequeña franja de tierra mediterránea uno de los territorios más explosivos del imperio. Roma lo sabía, y por eso enviaba allí hombres capaces de navegar esas complejidades sin provocar una rebelión que pudiera avergonzar al emperador. Pilato llegó a Judea alrededor del año 26 de nuestra era, durante el reinado del emperador Tiberio, y desde el principio, su relación con la población judía estuvo marcada por la tensión. Una de las primeras acciones que se registran de su mandato fue la introducción de estandartes militares romanos en Jerusalén, estandartes que llevaban imágenes del emperador. Para los judíos, aquello era una violación directa del mandamiento que prohibía las imágenes, y la protesta fue tan intensa, tan sostenida y tan disciplinada que Pilato finalmente cedió y retiró los estandartes. Este episodio revela algo fundamental sobre el carácter del hombre. Tenía instintos de confrontación, pero también tenía un límite calculado cuando la resistencia amenazaba con escalar más allá de lo que podía controlar. No era un hombre de principios firmes, era un hombre de conveniencia política. Y esa característica, esa disposición a ceder ante la presión cuando los riesgos superaban los beneficios, es la misma que lo llevaría a tomar la decisión más famosa de su vida. El ministerio de Jesús de Nazaret transcurrió durante los años del prefecto Poncio Pilato. Los evangelios nos presentan a un Jesús que enseñaba en las sinagogas de Galilea, que sanaba a los enfermos en los caminos de Judea, que desafiaba con su autoridad la interpretación religiosa de su tiempo, y que atraía multitudes que veían en él algo completamente diferente a todo lo que habían conocido antes. El texto de Lucas 3, 1, ancla el inicio del ministerio de Juan el Bautista, y por extensión, el inicio del ministerio público de Jesús, en un momento histórico preciso. En el año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea. Esta coordinación de nombres y fechas no es decorativa.
Es la afirmación explícita de que lo que ocurrió en aquellos años ocurrió en la historia real, dentro del mundo real, bajo el gobierno de hombres reales. Pilato y Jesús existieron en el mismo tiempo, en el mismo espacio geográfico, bajo el mismo cielo de Palestina. Y el destino de ambos quedó entrelazado en una mañana de Pascua judía que ninguno de los dos podría haber anticipado con exactitud en las dimensiones que tendría. La noche en que Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, el proceso que lo llevaría ante Pilato ya estaba en marcha. Las autoridades religiosas de Jerusalén, el sumo sacerdote Caifás y los líderes del Sanedrín habían determinado que Jesús representaba una amenaza demasiado grande para ser ignorada. Pero el poder de condenar a muerte pertenecía a Roma, no al Sanedrín. Por eso lo llevaron ante Pilato, y lo hicieron de madrugada, en la víspera de la Pascua. Entonces, cuando las calles de Jerusalén estaban llenas de peregrinos, llegados de toda la región, para la festividad más sagrada del calendario judío. El Evangelio de Juan describe con una precisión que ha sido profundamente estudiada los intercambios entre Pilato y Jesús. Pilato lo interrogó. Pilato le preguntó si era el rey de los judíos. Jesús le respondió con palabras que no eran una negación, sino una corrección del concepto. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato escuchó esas palabras y salió de nuevo para anunciar que no encontraba en él delito alguno. En ese momento, Pilato tenía en sus manos la posibilidad de hacer lo correcto. Sabía que Jesús era inocente. Su propia esposa le había enviado un mensaje urgente durante el juicio. No te metas con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La conciencia de Pilato, reforzada por la intuición de su esposa, le decía claramente cuál era el camino correcto. Pero Pilato eligió otro camino. Y ese camino estuvo pavimentado con una palabra que se repite a lo largo de los relatos evangelísticos como el sonido de fondo de toda aquella mañana: el temor. Pilato temía al pueblo. Pilato temía al Sanedrín. Pilato temía la acusación de que si liberaba a Jesús, demostraba ser enemigo del César. El Evangelio de Juan registra el momento exacto en que ese temor se convirtió en el factor decisivo. Cuando los líderes religiosos le dijeron: si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Pilato escuchó esas palabras y supo que ya no tenía salida. Una acusación ante Tiberio de que había protegido a un rey rival podía destruir su carrera de la noche a la mañana. Tiberio era un emperador conocido por su desconfianza, por su vigilancia implacable, por su disposición a eliminar a cualquier funcionario que le pareciera desleal. Para un prefecto de provincia, sin las conexiones de la alta aristocracia senatorial, una acusación así era potencialmente mortal. Pilato calculó, y al calcular, eligió la injusticia. Tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud y pronunció las palabras que sellarían su lugar en la historia y en la conciencia espiritual de la humanidad. Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Ese gesto de lavarse las manos era culturalmente significativo. Pilato, como hombre romano con profundo conocimiento del mundo judío que gobernaba, sabía que aquel símbolo hablaría directamente al pueblo frente a él. El libro de Deuteronomio registra una ceremonia de purificación mediante el lavado de manos relacionada con la declaración de inocencia frente a una muerte injusta. Pilato tomó ese símbolo del propio imaginario cultural del pueblo judío y lo usó como escudo. Sin embargo, ningún gesto ritual puede lavar lo que la conciencia ya ha registrado. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, deja claro que Pilato no quiso soltar a Jesús, no que no pudo.
La diferencia entre esas dos palabras es la diferencia entre la incapacidad y la cobardía moral. Pilato pudo y eligió no hacerlo. Esa elección es la que define su lugar en la narrativa de la redención humana. No como un villano de caricatura, sino como un hombre de poder que, en el momento más importante de su vida, optó por protegerse a sí mismo en lugar de proteger la verdad que tenía delante de sus ojos. Lo que ocurrió en los años siguientes a la crucifixión y resurrección de Jesús es una ventana fascinante hacia el mundo en el que Pilato siguió viviendo, completamente ajeno, al menos en apariencia, a las dimensiones eternas de lo que había permitido que ocurriera. Jerusalén continuó siendo una ciudad tensa. La comunidad de los seguidores de Jesús, aquellos que comenzaron a ser llamados el Camino, creció con una rapidez que sorprendió incluso a sus propios líderes. El libro de los Hechos de los Apóstoles describe cómo miles de personas se añadieron a esa comunidad en los meses y años después de la resurrección, muchos de ellos en la misma Jerusalén, donde Pilato seguía ejerciendo el poder. Mientras Pedro predicaba en el pórtico de Salomón y Pablo comenzaba su camino hacia Damasco, Poncio Pilato seguía en su palacio de Cesarea Marítima, administrando impuestos, resolviendo disputas, manteniendo el orden que Roma le había encomendado. Su vida continuó con relativa normalidad durante varios años más, pero el tiempo de su autoridad tenía un límite que él no podía ver. El año 36 de nuestra era fue el año que rompió el mandato de Poncio Pilato. El escenario no fue Judea, sino Samaria, la región ubicada entre Galilea al norte y Judea al sur, habitada por un pueblo que los judíos de la época consideraban de origen mixto y de fe comprometida. En esa región surgió un movimiento liderado por un hombre que prometía a sus seguidores revelar objetos sagrados que supuestamente habían sido escondidos en el monte Gerizim, el monte sagrado de los samaritanos, por el propio Moisés. La promesa de ese descubrimiento generó una concentración de personas en las faldas del monte. Una movilización que Pilato interpretó, o eligió interpretar, como una amenaza de rebelión. La respuesta fue una operación militar que resultó en una cantidad significativa de muertes entre los samaritanos que habían acudido al monte, incluyendo personas que no tenían ninguna intención violenta. La acción de Pilato fue desproporcionada para lo que el movimiento representaba en realidad, y los líderes de la comunidad samaritana lo sabían. A diferencia de situaciones anteriores, en las que el pueblo afectado no tenía canales directos de apelación ante Roma, los samaritanos llevaron su queja ante Vitelio, el legado romano de Siria, quien era la autoridad inmediatamente superior a Pilato en la jerarquía imperial de la región. Vitelio era un hombre experimentado, políticamente sofisticado y con suficiente influencia en Roma como para que su opinión tuviera peso ante el emperador. Escuchó las acusaciones de los samaritanos, las encontró suficientemente graves como para actuar y tomó una decisión que fue, en términos prácticos, el fin de Poncio Pilato como figura de poder. Lo destituyó del cargo de prefecto de Judea y lo ordenó regresar a Roma para responder personalmente ante el emperador Tiberio por su conducta. Esa orden llegó en el año 36 o en los primeros meses del 37 de nuestra era. Pilato no tenía forma de negarse. El mismo sistema que lo había elevado al poder, el mismo imperio, cuya autoridad había invocado para justificar cada una de sus decisiones en Judea, era ahora el que lo llamaba a rendir cuentas. Abandonó Judea, esa tierra de arena y profecía, donde había gobernado 11 años, y emprendió el viaje hacia Roma. El viaje a Roma de un funcionario destituido en el mundo romano del primer siglo no era un viaje agradable, no era una jubilación honorable ni una transición diplomática. Era el camino de un hombre que sabía que su carrera había terminado y que dependía completamente de la voluntad del emperador para determinar si algo más, aparte de su carrera, también terminaría.
Los barcos que cruzaban el Mediterráneo en esa época tardaban semanas dependiendo de los vientos y las rutas elegidas. Pilato tendría tiempo de sobra durante ese viaje para pensar en lo que había hecho y en lo que le esperaba. Pensó en aquella mañana de Pascua en Jerusalén, en aquel hombre al que había declarado inocente y luego condenado. ¿Pensó en el gesto del agua y las manos? La historia no registra sus pensamientos durante ese trayecto, pero la geografía del destino sí registra lo que ocurrió cuando llegó. Antes de que Pilato pudiera presentarse ante Tiberio, el emperador murió. Tiberio falleció en marzo del año 37 de nuestra era, mientras Pilato aún estaba en tránsito o recién llegado a Roma. El nuevo emperador era Cayo, conocido en la historia como Calígula, un hombre cuya personalidad y gobierno representaban todo lo contrario de la estabilidad calculadora de Tiberio. Con el cambio de emperador, el caso de Pilato quedó en un limbo político. Nadie sabe con certeza qué ocurrió en los años siguientes. Las fuentes históricas antiguas son escasas y en algunos casos contradictorias. Lo que sí es claro es que Poncio Pilato desapareció del registro histórico después de su destitución. No hay evidencia de que haya recuperado ningún cargo significativo. No hay evidencia de que haya tenido ningún papel en la política romana posterior. Simplemente se desvaneció, como se desvanecen los hombres que el poder ya no necesita y que la historia no considera suficientemente importantes para seguir rastreando. Las tradiciones posteriores sobre el destino final de Pilato son variadas y en su mayoría no son verificables históricamente. Algunas fuentes antiguas cristianas sugieren que Pilato fue exiliado a la Galia, la región que hoy corresponde aproximadamente a Francia. Otras tradiciones, más tardías y de menor credibilidad histórica, hablan de un suicidio o de una muerte bajo el régimen de Calígula. La Iglesia copta de Egipto, en una tradición teológica particular de esa comunidad cristiana antigua, llegó a venerar a Pilato y a su esposa, Claudia Prócula, como santos, interpretando el lavado de manos como un gesto de arrepentimiento genuino y la advertencia de su esposa como una señal de fe. Esa tradición es minoritaria y no es compartida por las grandes ramas del cristianismo, pero ilustra algo interesante. Desde muy temprano, los creyentes se preguntaron qué había ocurrido en el interior de Pilato, qué proceso había vivido ese hombre después de firmar aquella sentencia, y si había habido en él algo parecido al remordimiento o a la búsqueda de redención. La Escritura no nos da respuesta directa a esas preguntas. Lo que sí nos da la Escritura es un retrato psicológico y espiritual de Pilato que es extraordinariamente honesto en su complejidad. No es un monstruo sin conciencia, es un hombre con conciencia que eligió no obedecerla. El Evangelio de Juan es particularmente revelador en este sentido. En el capítulo 19, cuando Jesús le dice a Pilato que quien lo había entregado tenía mayor pecado, Pilato responde buscando soltarlo. Hay en esa respuesta un reconocimiento implícito de que las palabras de Jesús habían tocado algo en él. Pero ese reconocimiento no fue suficiente para transformar su acción. La distancia entre reconocer la verdad y actuar conforme a ella es la distancia que define moralmente a Pilato, y es también la distancia que cada ser humano enfrenta en los momentos decisivos de su propia vida. Hay un elemento arqueológico que añade una dimensión extraordinaria a toda esta historia. En el año 1961, durante excavaciones en el Teatro Romano de Cesarea Marítima, la ciudad costera que había sido la sede del gobierno romano en Judea, los arqueólogos encontraron un bloque de piedra caliza que llevaba una inscripción en latín. La piedra había sido reutilizada como parte de una escalera en una reforma posterior del teatro, pero el texto original era visible. La inscripción, aunque parcialmente dañada, contiene de forma clara y verificable el nombre Pontius Pilatus y su título de Praefectus Iudaeae, prefecto de Judea. Ese bloque de piedra, conocido desde entonces como la Piedra de Pilato, es la única confirmación arqueológica directa y documentada de la existencia histórica de Poncio Pilato
que se ha encontrado hasta la fecha. Es un fragmento de piedra de menos de 1 metro de altura, reutilizado para una escalera, olvidado durante siglos, que de repente conecta el texto de los evangelios con el suelo real de la historia. El hombre que juzgó a Jesús dejó su nombre grabado en piedra en la ciudad donde gobernó, y esa piedra sobrevivió casi 2000 años para confirmar que todo ocurrió exactamente en el tiempo y lugar que los evangelios siempre afirmaron. Cesarea Marítima es en sí misma una ventana hacia el mundo de Pilato. La ciudad había sido construida por Herodes el Grande durante las décadas anteriores al nacimiento de Jesús, y era una de las obras de ingeniería más impresionantes de su tiempo en la región. Tenía un puerto artificial construido sobre el mar Mediterráneo, con rompeolas de grandes bloques de roca que resistían las corrientes del mar abierto. Tenía un anfiteatro, un hipódromo, acueductos que traían agua desde las colinas del Carmelo, templos dedicados al culto imperial y una distribución urbana que seguía el modelo de las ciudades romanas más modernas de la época. Para un prefecto romano llegado de Italia, Cesarea era un entorno reconocible, civilizado según los estándares romanos, muy diferente a la Jerusalén densamente religiosa que también debía visitar, especialmente durante las festividades judías, cuando la presencia militar romana era considerada necesaria para mantener el orden. Pilato pasaba la mayor parte de su tiempo en Cesarea y viajaba a Jerusalén principalmente cuando las circunstancias lo requerían. La mañana del juicio de Jesús fue una de esas ocasiones. Había viajado a Jerusalén para la Pascua, como era costumbre del prefecto, y fue en ese contexto de multitudes y festividad religiosa donde la mañana más importante de su vida lo encontró. La naturaleza del cargo de prefecto de Judea en tiempos de Pilato es importante para comprender las presiones bajo las que operaba. El prefecto tenía autoridad civil y militar completa sobre la provincia, pero debía responder ante el legado de Siria y, en última instancia, ante el emperador. Las comunicaciones entre Roma y las provincias orientales eran lentas, pero no tan lentas como a veces se imagina. Los correos imperiales podían cubrir grandes distancias en tiempos razonables, usando la red de caminos y relevos que Roma había construido. El emperador Tiberio, aunque no viajó a las provincias orientales durante su reinado, estaba informado de lo que ocurría en ellas a través de sus legados y de informes regulares. La política de Tiberio hacia Judea era relativamente pragmática: no provocar al pueblo judío más de lo necesario, mantener el tributo fluyendo hacia Roma y evitar las rebeliones que eran costosas en vidas y recursos. Pilato, durante la mayor parte de su mandato, siguió esa política con los altibajos que ya hemos mencionado. El incidente samaritano que terminó con su destitución fue el punto en que su gestión se alejó demasiado de esa política de pragmatismo contenido. Para entender el mundo espiritual que rodeaba todo esto, es necesario recordar que el Judea del primer siglo era un territorio saturado de expectativa mesiánica. Siglos de profecía habían construido en el pueblo judío una conciencia de que algo grande estaba por ocurrir, que el prometido ungido de Dios vendría a restaurar a Israel y a cambiar el orden del mundo. Esa expectativa no era uniforme. Diferentes grupos la interpretaban de maneras diferentes. Los fariseos esperaban un Mesías que renovara el cumplimiento de la ley. Los celotes esperaban un libertador militar que expulsara a Roma. Los esenios esperaban una figura sacerdotal que purificara al pueblo. Y en medio de todas esas expectativas, Jesús llegó siendo completamente diferente a todas ellas. Y sin embargo, cumpliendo todo lo que la profecía había prometido, con una profundidad que superaba todos los modelos humanos de comprensión. El profeta Isaías había escrito siglos antes, en el capítulo 53. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Fue llevado como un cordero al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.
Y en la sala del pretorio romano en Jerusalén, frente a Poncio Pilato, Jesús respondió a las acusaciones de sus adversarios con un silencio que desconcertó al propio prefecto. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, registra que Pilato se maravillaba ante ese silencio. Un hombre condenado que no lucha por su vida, que no implora, que no negocia, que no ofrece compromisos, era algo que Pilato no había visto nunca en sus años de administración de justicia romana. El silencio de Jesús frente a Pilato es uno de los momentos más teológicamente densos de toda la narrativa de la pasión. No era el silencio de la derrota ni el silencio de la resignación. Era el silencio de quien sabe exactamente lo que está ocurriendo y por qué debe ocurrir. Jesús ya había dicho en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, «Nadie me la quita, sino que yo la pongo por mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar». La cruz no fue un accidente de la política romana ni el triunfo de las autoridades religiosas de Jerusalén. Fue el cumplimiento deliberado de un plan que venía desde antes de la fundación del mundo, el momento hacia el que toda la historia redentora había estado apuntando desde el primer pecado en el jardín de Edén. Pilato fue un instrumento en ese plan, no un agente soberano de él. La autoridad que creía tener era, como Jesús mismo le dijo, una autoridad que le había sido dada desde arriba. Esa afirmación no elimina la responsabilidad moral de Pilato, la sitúa dentro de un marco más grande, dentro de una soberanía que ningún funcionario romano podía comprender desde su perspectiva de poder humano. La inscripción del letrero que Pilato ordenó colocar sobre la cruz es un detalle que merece atención cuidadosa. El Evangelio de Juan registra que el letrero decía en hebreo, en latín y en griego, «Jesús Nazareno, Rey de los Judíos». Los tres idiomas del cartel no son un detalle menor. El hebreo era el idioma sagrado del pueblo judío, la lengua de la Torá y los profetas. El latín era el idioma del poder romano, la lengua del derecho, la administración y el ejército. El griego era la lengua franca del mundo mediterráneo, el idioma en que se comunicaban culturas y comerciantes de todo el imperio. Al escribir el cartel en esos tres idiomas, Pilato garantizó que el mensaje llegara a todos los que pasaran frente a la cruz en aquella Pascua multitudinaria. Los líderes del Sanedrín protestaron ante Pilato y le pidieron que cambiara el texto para que dijera «Él dijo ser el rey de los judíos» en lugar de «el rey de los judíos». Y en esa ocasión, Pilato hizo algo que no había hecho durante todo el juicio. Se mantuvo firme. «Lo que he escrito, escrito está», respondió. En esa pequeña obstinación hay algo extraño e irónico. El único momento en que Pilato no cedió a la presión de los líderes religiosos fue cuando se trató de la identidad de Jesús. Como si en algún lugar de su conciencia supiera que aquella inscripción era la única verdad que le quedaba de toda la mañana. El mundo en que Pilato vivió sus últimos años de vida, ya destituido y en el olvido, era el mismo mundo en que la fe que nació de la resurrección de Jesús comenzaba a expandirse de una manera que ningún análisis político romano hubiera podido predecir. En el año 37, cuando Pilato desaparecía de los registros del poder, el apóstol Pablo todavía no había comenzado sus grandes viajes misioneros. La comunidad cristiana era aún relativamente pequeña y concentrada principalmente en Jerusalén y sus alrededores, pero la dinámica ya estaba en marcha. El mismo Espíritu Santo que Jesús había prometido enviar descendió sobre los discípulos en Pentecostés y comenzó a mover la historia con una energía que no dependía de ningún prefecto, ningún emperador, ningún Sanedrín. El poder que Pilato había creído tener durante 11 años resultó ser completamente transitorio. El poder del Evangelio que él había intentado ahogar en una sentencia injusta demostró ser absolutamente indestructible.
Hay una pregunta que muchos creyentes se hacen cuando reflexionan profundamente sobre la figura de Pilato, y es una pregunta honesta que merece ser planteada con toda seriedad. ¿Tuvo Poncio Pilato alguna vez la oportunidad de conocer la verdad de la resurrección? Llegaron a sus oídos los rumores, los testimonios, las historias de los discípulos que afirmaban haber visto a Jesús vivo después de su muerte. Vivió en Judea durante al menos un año después de la crucifixión y la resurrección. La tumba vacía generó un debate inmediato en Jerusalén que las propias autoridades religiosas intentaron manejar con una historia alternativa. ¿Escuchó Pilato esa historia? ¿Recibió informes de su guardia sobre lo que había ocurrido en el sepulcro? La historia no nos da respuesta, pero la geografía y la lógica del poder romano sugieren que era casi imposible que el prefecto de Judea no hubiera tenido al menos algún conocimiento de los eventos que habían agitado a Jerusalén en los días después de la Pascua. Las fuentes históricas no cristianas del primer siglo que mencionan a Jesús son escasas pero significativas. El historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, que escribió sus obras en las décadas posteriores a los eventos que estamos describiendo, menciona a Jesús en su obra Antigüedades Judías, en términos que han sido debatidos por los estudiosos durante siglos en cuanto a qué partes son originales y cuáles son adiciones posteriores, pero que en su núcleo confirman la existencia histórica de Jesús y su ejecución bajo Pilato. El historiador romano Tácito, escribiendo a principios del siglo II, menciona en sus Anales que Jesús fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Estas referencias externas al texto bíblico no son el fundamento de la fe cristiana, que descansa en la revelación de las Escrituras y en la experiencia transformadora del Espíritu Santo, pero sí confirman que la figura histórica de Poncio Pilato y su papel en la sentencia de Jesús estaban suficientemente establecidos en la memoria colectiva del mundo antiguo como para que autores no cristianos los mencionaran en sus obras. La pregunta que nos trae de regreso al corazón de esta historia es: ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? ¿Por qué importa conocer el fin de Poncio Pilato, entender el mundo en que vivió, reconstruir los 11 años de su mandato sobre Judea? La respuesta es que la historia de Pilato es, en su núcleo, una historia sobre la elección humana frente a la verdad divina. Pilato conoció a la verdad en persona, la tuvo delante de sus ojos, la interrogó, escuchó sus palabras, vio su silencio, sintió la advertencia de su propia conciencia reforzada por la voz de su esposa, y eligió apartarse. No eligió hacerlo porque fuera un hombre particularmente malvado. Lo eligió porque era un hombre particularmente humano. Un hombre atrapado entre lo que sabía que era correcto y lo que creía que era conveniente. Y en esa trampa, en esa grieta entre la conciencia y la conveniencia, tomó la decisión que definió su lugar en la historia de la salvación para siempre. Cada generación tiene su propio momento Pilato. Cada ser humano llega en algún punto de su vida a un momento en que la verdad está delante de él, con una claridad que no puede negar honestamente. Y en ese momento debe elegir entre la comodidad de lo conveniente y el costo de lo correcto. El Evangelio de Juan, en el capítulo 14, registra las palabras de Jesús: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Pilato le preguntó a Jesús: ¿qué es la verdad? Minutos antes de que Jesús pronunciara esas palabras en otro contexto, pero la pregunta de Pilato sigue resonando, porque es la pregunta que todo ser humano hace en el fondo de su corazón. Y la respuesta que Jesús ofrece no es una definición filosófica, sino una persona. La verdad no es un concepto, es un encuentro. Y Pilato tuvo ese encuentro y lo rechazó. Lo que ocurrió con Pilato después de su destitución es, desde una perspectiva de fe, menos importante que lo que ocurrió durante aquella mañana en Jerusalén. El hombre que pudo haber pasado a la historia como aquel que protegió a un inocente,
El hombre que pudo haber elegido la justicia sobre la conveniencia, terminó siendo recordado por el gesto exactamente opuesto. El credo apostólico, uno de los textos de fe más antiguos y ampliamente compartidos del cristianismo, menciona a Poncio Pilato por su nombre en el contexto de la pasión de Cristo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Cada vez que millones de creyentes en todo el mundo a lo largo de 2000 años han pronunciado esas palabras, el nombre de Poncio Pilato ha sonado, no como una celebración, sino como un anclaje histórico, como la confirmación de que lo que ocurrió de verdad, en la historia real, bajo la autoridad de un hombre real que tomó una decisión real y pagó sus consecuencias reales. La destitución, el exilio, el olvido, no son simplemente el final de una carrera política. Son el epílogo de una elección moral. Hay algo profundamente sobrio en la meditación sobre la vida de Pilato que nos lleva a examinar nuestras propias elecciones con una honestidad diferente. ¿En qué momentos de nuestra vida hemos sabido lo que era correcto y hemos elegido lo conveniente? ¿En qué momentos hemos tenido la verdad delante de nosotros, ya sea en la Escritura, ya sea en la voz del Espíritu, ya sea en la advertencia de alguien que nos amaba, y hemos decidido que el costo de obedecer era demasiado alto? La historia de Pilato no está escrita para condenarnos, sino para iluminarnos. Está escrita para que veamos con claridad el tipo de elecciones que nos definen, y para que comprendamos que la gracia de Dios es lo suficientemente grande como para alcanzar incluso a quienes en un momento difícil eligieron el camino equivocado, siempre y cuando haya un regreso genuino hacia la verdad que nunca deja de llamar. El contraste entre el fin de Pilato y el inicio de la Iglesia es uno de los más elocuentes de toda la historia antigua. En los mismos años en que Poncio Pilato era destituido y olvidado, en los mismos años en que su nombre comenzaba a borrarse de los registros del poder romano, la comunidad que había nacido de la muerte y la resurrección de aquel hombre al que él condenó, se expandía con una vitalidad que ninguna fuerza humana había logrado nunca. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, registra que en el día de Pentecostés se añadieron a la comunidad de creyentes alrededor de 3,000 personas. En el capítulo 4, el número había crecido a alrededor de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. En el capítulo 6 se menciona que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Y todo esto ocurrió en Jerusalén, en la misma ciudad donde Pilato había firmado la sentencia, bajo la misma autoridad romana que creía haber sofocado el problema con una ejecución pública. El poder que intentó contener al Evangelio con una cruz encontró que la cruz era exactamente el instrumento que lo liberaba. La forma en que los primeros apóstoles hablaban de Pilato en sus predicaciones es instructiva. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, Pedro se dirige a la multitud en el pórtico de Salomón y dice: «Vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos». En el capítulo 4, cuando los apóstoles oran ante la amenaza de las autoridades religiosas, dicen: «Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera». Esta afirmación teológica de los primeros creyentes es extraordinariamente profunda. No eliminan la responsabilidad de Pilato, de Herodes, de las autoridades religiosas, ni del pueblo, pero la ubican dentro de un propósito soberano que los supera a todos. Lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado no es una justificación de la injusticia de Pilato. Es la afirmación de que la injusticia de Pilato fue trascendida por la soberanía de Dios
y transformada en el instrumento de la mayor liberación que la humanidad ha conocido jamás. Esta teología de la soberanía de Dios sobre las acciones libres de los seres humanos es una de las más profundas y más difíciles de la fe cristiana. No elimina la libertad ni la responsabilidad. Las supone y las integra dentro de un plan que solo la sabiduría infinita de Dios puede sostener sin contradicción. Pilato fue libre de elegir. Eligió mal. Y Dios, en su misericordia incomprensible, convirtió esa elección equivocada en el momento en que el Cordero de Dios fue inmolado para quitar el pecado del mundo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, nos lleva a un momento futuro donde el apóstol Juan ve una visión que es la respuesta definitiva a todo lo que ocurrió en aquel pretorio romano. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, y pueblo y nación». La sangre de Jesús, la sangre que Pilato dijo que no era suya al lavarse las manos, es precisamente la sangre que redime a la humanidad. La sentencia de Pilato se convirtió, por la gracia de Dios, en el instrumento de la liberación de todos los que creen. Quienes amamos las Escrituras y amamos la historia, encontramos en la figura de Poncio Pilato un espejo que no es cómodo, pero que es necesario. Él no era un monstruo. Era un administrador capaz con ambiciones razonables, con una carrera construida sobre años de servicio a Roma, con una esposa que lo amaba y lo advertía, con una conciencia que funcionaba y le decía la verdad en el momento más importante. Y con todo eso, tomó la decisión equivocada porque el costo de la decisión correcta le pareció demasiado alto en ese instante. La historia de la fe está llena de personas que tomaron la decisión contraria. Está llena de hombres y mujeres que, frente a presiones similares o mayores, eligieron la verdad sobre la conveniencia, la justicia sobre la seguridad, la fidelidad a Dios sobre la aprobación del mundo. Y sus nombres también están escritos, no en los registros del poder romano que se desvanecieron, sino en el libro de la vida que permanece para siempre. Antes de llegar al final de esta historia, necesito preguntarte algo que ha estado rondando esta narración desde el principio y que creo que es la pregunta más importante que podemos llevarnos de todo lo que hemos visto juntos hoy. ¿Hay en tu propia vida algún momento, alguna situación actual, donde estás haciendo exactamente lo que Pilato hizo? ¿Hay algo que sabes con certeza que Dios te está pidiendo? ¿Algo que tu conciencia te señala claramente y que has estado postergando porque el costo parece demasiado alto o porque el miedo a lo que dirán los demás es más fuerte que la voz del Espíritu? Si es así, cuéntamelo en los comentarios. No tienes que dar detalles que no quieras dar, pero me gustaría saber si esta historia resonó contigo en un punto concreto de tu vida. Hay algo poderoso en nombrar esas cosas, en sacarlas de la oscuridad interior y reconocerlas a la luz. El fin de Poncio Pilato es el fin de todo poder que se construye sobre las arenas de la conveniencia y el miedo. El hombre que gobernó Judea durante 11 años, que tuvo el mayor encuentro que ningún funcionario romano haya tenido en toda la historia del imperio, que escuchó de los labios del Hijo de Dios las palabras más profundas que ningún oído humano había recibido, terminó sus días en el olvido, destituido, exiliado, borrado de los registros del mundo que tanto había servido. Y sin embargo, su nombre no murió. Su nombre sobrevivió, grabado en piedra en Cesarea Marítima, pronunciado en el credo de millones de creyentes en todos los siglos, recordado no como monumento a su gloria, sino como ancla histórica de la gloria de aquel a quien él juzgó. Dios convirtió incluso el testimonio de la cobardía de Pilato en confirmación de la verdad del Evangelio. Eso es lo que hace la gracia. Toma lo que el mundo intenta usar contra el reino de Dios
y lo convierte en evidencia de la fidelidad de Dios. La última palabra sobre Poncio Pilato no la tiene la historia romana. La tiene la resurrección de aquel a quien él condenó. Una resurrección que ningún edicto imperial pudo detener, que ningún sello sobre ninguna tumba pudo contener, y que sigue siendo hoy la mayor noticia que el mundo ha recibido desde que el tiempo existe. Si esta historia tocó tu fe, si te ayudó a ver con nuevos ojos el mundo en que vivió Jesús y la grandeza de lo que Dios hizo a través de la cruz, suscríbete a este canal para seguir explorando juntos las profundidades de la palabra y la historia que la confirma. Y comparte este video con alguien en tu vida que esté pasando por un momento de elección difícil, alguien que necesite recordar que la verdad siempre termina triunfando sobre el miedo.